sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Hey, ¿qué tal amigos? Gracias por escuchar otro episodio más de este podcast. Estoy bien contento. Entre las noticias, es muy probable que para cuando salga este episodio ya va a haber en el Patreon al menos 2 entrevistas, que son las primeras entrevistas para el segmento de Credo Crónicas de un Plantador, en la cual pues puede platicar con el pastor Tony Simón de la iglesia La Fuente Ministerios. Él es plantador de iglesias, ha plantado más de 10 iglesias aquí en México. Y pues bueno, tuve la oportunidad de platicar con él y estuvo increíble, una charla de poco más de 1 hora, que ya está disponible en el Patreon. También pude platicar con un amigo que es Ramiro Cruz. Él es plantador allá en Nashville, Tennessee. Y también hablamos un poco acerca de los retos al plantar y demás cosas, que también ya va a estar en Patreon. Yo espero que, si no para cuando salga este episodio, ya no debe tardar. Depende cuánto me tarde en editarlos. Pero ya están grabadas esas entrevistas, ya nada más es cuestión de subirlas. Si tú no estás aún en Patreon, te animo que puedas ir y puedas suscribirte. Nuevamente te recuerdo, todo lo recaudado en el Patreon es únicamente para el proyecto de plantación de la iglesia Credo aquí en la ciudad de Puebla. O incluso si quieres apoyar de otras formas, por favor envíame un mensaje. Créeme que todo el apoyo, toda la ayuda es bien recibida. Y ya, creo que esas son las noticias. Ahora, con respecto al episodio, me pasó lo que normalmente me pasa, y es que iba yo a hacer un episodio hablando algunas ideas que tengo con respecto al tema del pecado, porque creo que nunca lo he hablado directamente en el podcast. Hay un episodio que se llama Tenemos a Cupido, que habla más o menos acerca del pecado, y también tenemos un episodio en Sinergia dedicado solamente a hablar del tema del pecado. Y bueno, esos son como que igual algunos episodios que si tienes la oportunidad de escuchar sería buenísimo que vayas, y si no, pues bueno, vamos a hablar ahorita en este episodio y en unos cuantos más que vienen acerca del pecado. Y eso es lo que me pasó, que iba a hacer un episodio nada más y terminé volviéndolo casi una miniserie. Entonces, pues nada, gracias por escuchar este episodio y vamos a entrar de lleno. Dentro de los temas que vamos a hablar del pecado, mi intención no es como adoctrinarte o imponerte mi idea de lo que yo considero que es el pecado, sino plantearte algunas como cuestiones, algunas ideas de consecuencias que yo veo de lo que es pecado, de qué es realmente, cómo yo lo interpreto y cómo eso afecta mi día a día. Porque al final de cuentas, toda la teología, toda la doctrina que podamos tener teórica, si no afecta nuestra manera de vivir en lo cotidiano, pues creo que no termina sirviendo para nada. Y para empezar a hablar de este tema, creo que me gustaría primero plantearte en esta ocasión 2 formas a través de las cuales nosotros normalmente pecamos. La primera es, como dice en el Génesis, lo que la serpiente le susurra a Eva, que nosotros podemos ser como Dios. Y al final de cuentas, aunque la serpiente yo creo, aunque es como una ilustración, pero yo creo que estaba diciendo una verdad a medias, pero la pintó de tal manera que se antojó más porque parecía algo que podíamos lograr. Es decir, yo pienso que realmente la serpiente cuando dijo y serás como Dios, es como de hey, ya somos como Dios, o sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces ¿qué nos está ofreciendo que sea realmente diferente a lo que ya tenemos? Pero aún así la tentación de imaginar que nosotros podemos estar al mismo nivel que Dios es cada día muy fuerte, y yo creo que es una tentación que pues todo el tiempo estamos viviendo, todo el tiempo estamos atravesando. Lo podemos ver cuando toda nuestra vida, todos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras relaciones, nuestro dinero, todo gira únicamente en torno a nosotros. Yo creo que ahí es cuando vemos esa tentación en nuestro día a día,
cuando nos olvidamos de que no se trata de nosotros, de que se trata de la historia de Dios y que nosotros estamos dentro del teatro, del plan de Dios, pero nos creemos que somos el director de la obra. Entonces, yo creo que esa es como una de las formas principales a través de las cuales todo el tiempo estamos siendo tentados a nosotros ser el protagonista, a nosotros ser como los héroes todo el tiempo, nosotros que todo gira en torno a nosotros. Yo creo que eso es algo que realmente nos puede estar perjudicando en nuestra manera de vivir. Y aquí igual como que quiero hacer esa distinción entre ser la imagen de Dios, a su imagen y semejanza. Hay como un comentario entre los padres de la iglesia que a mí me gusta mucho. Me parece que es Irineo de León el que dice: deberíamos de separar imagen de semejanza. Porque la idea es que con la imagen que tenemos ya de Dios, lleguemos a ser a su semejanza. Y a mí me encanta esa idea porque no es como que, ok, soy hecho a la imagen y semejanza de Dios y listo, se acabó, es todo lo que hay, sino que realmente saber que eso que Dios depositó en nosotros, ese dinamismo, porque para muchos es como, ok, ¿qué es ese tal imago de ello? ¿Qué es esa tal imagen de Dios? Puede ser el que nosotros hablamos, el que nosotros creamos, el que nosotros pensamos, el que nosotros tenemos una esencia, una identidad, y hay un montón y un sinfín de cosas con las cuales explicamos qué es el imago Dei. Pero al final de cuentas yo creo que es un dinamismo de todo. Absolutamente todo eso es lo que nos hace ser como a la imagen de Dios. Pero eso que ya tenemos dentro, eso que está quizás sepultado debajo de todo nuestro ego, de todo nuestro pecado, es lo que nos va a si sabemos utilizarlo o si sabemos realmente sanarlo, rescatarlo, la idea es que podamos trabajar en ello para estar cada vez más a semejanza de Dios. Y esa es como la primera forma en la cual yo creo que pecamos, cuando nosotros queremos ser Dios, cuando nosotros nos ponemos o queremos estar por encima de Dios o al nivel de Dios. Y podría darte un montón de ejemplos prácticos, pero no quiero dedicarle en esta ocasión mucho tiempo a eso. Y la segunda forma en la cual yo creo que nosotros llegamos a pecar muy seguido es irnos al lado completamente opuesto. Es decir, de ya no sentir que somos Dios o que estamos por encima de Dios y reflejarlo en nuestro día a día, sino ahora sentirnos como bichos rastreros y creer que únicamente somos criaturas y que somos víctimas. Me gusta esta idea porque la leí principalmente dentro de la teología feminista y proponían que muchas veces el problema de las mujeres es que ellas se vieron únicamente como criaturas y no se vieron como hijas de Dios. Básicamente, sobre esas dos aristas quiero trazar mi episodio en esta ocasión. La primera es cuando nosotros nos sentimos al nivel que Dios o por encima de Dios. Y el segundo es cuando nosotros nos sentimos que somos únicamente víctimas o que somos únicamente criaturas y que Dios nos olvidó. Y entonces empezamos a vivir de tal manera como que todo está en nuestra contra, como que no valemos la pena, no tenemos identidad, no tenemos razón de vivir, no tenemos absolutamente nada y solamente vivimos por vivir. Y eso también yo considero que es un reflejo del pecado. Y entonces ahora sí, a lo mejor tenía que haber empezado por aquí, pero bueno, lo hice a propósito de esta forma. Entonces, para mí, ¿qué es pecado? Y normalmente cuando preguntamos a alguien como, oye, según la Biblia y lo que tú piensas, ¿qué es pecado? Y entonces la mayoría de veces que yo he preguntado esto, me llegan a decir esa respuesta de lo que dice Pablo, que me parece que está en el capítulo 7 de Romanos. Pecado es cuando yo quiero hacer algo y no lo hago. Y muchos así es como explican lo que es el pecado. Pero si lo analizamos realmente, en ese versículo podríamos decir que esta persona entonces ya sabe lo que está bien y ya sabe lo que está mal, porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ya sabe qué es lo que quiere hacer, pero no lo hace. Y para mí eso no es pecado. Yo creo que eso es principalmente una descripción de la fragilidad humana, porque vamos a vivir todo el tiempo así, todo el tiempo hasta que nos muéramos y entonces entremos a la siguiente eternidad, pero de mientras en este lado de la eternidad todo el tiempo nos va a pasar eso. Vamos a querer hacer cosas, pero no siempre vamos a lograr hacerlas y vamos a terminar en muchas de ellas haciendo todo lo contrario y sintiéndonos mal. Pero no, eso es precisamente pecado, eso es más bien un reflejo del pecado, eso es una consecuencia del pecado. Entonces, ahora sí, para mí, ¿qué es pecado? Y
Y en esta ocasión lo que a mí me gustaría proponerte como una definición de pecado es como una ceguera de la cual nosotros y nuestro contexto o nuestro entorno son culpables. Es decir, nosotros mismos y nuestro entorno. No Dios, no un pecado original desde Adán y Eva, no algo que nos heredaron, no algo que ya traemos dentro, no. Yo creo que nosotros, por lo que alimentamos nuestra mente y nuestra cultura, que es la que alimenta nuestra mente, nuestro entorno, yo creo que son los que podríamos decir que son los realmente culpables. Y eso hacen que nosotros llamemos a lo malo bueno y lo bueno malo. Para mí eso es pecado. Cuando nosotros con nuestra visión empezamos a decirle a lo incorrecto correcto y a lo correcto incorrecto. Y eso también es un comentario que hace Pablo en los primeros capítulos de Romanos. Y me encanta cómo él lo describe, porque parafraseando un poco esos primeros capítulos, podríamos decir entonces como aquel dicho que nosotros pensamos como actuamos y actuamos lo que pensamos. Es decir, de lo que llenemos nuestra mente, de lo que llenemos toda nuestra cabeza, lo que dejemos que haga nido en nosotros, eso es lo que realmente vamos a vivir. Eso es en lo que vamos a encontrarnos haciendo y para la cual vamos a dedicarle tiempo, dinero y nuestra vida entera. Y yo creo que ese es el verdadero problema y lo que realmente es pecado, porque estaríamos llevando una vida en contra de la imagen de Dios, si es que no somos conscientes de ello. Pecado, para mejor irnos un poco más a lo técnico, viene de la palabra griega que es amarteia o amartía. Y este término en realidad es tomado desde, por decirlo así, desde la poesía de Aristóteles, y principalmente se utilizaba en aquel tiempo para describir una falla o un defecto que nosotros teníamos y del cual muchas veces era cometido por ignorancia. Y me encanta esa definición o esa forma en la cual lo entendían en aquel tiempo. Pero pecado es algo más que hacemos por ignorancia. O al menos así lo quiero en este episodio plantear. Yo sé que hay muchas formas de verlo y hay muchas formas de abordarlo y yo estoy de acuerdo con muchas de esas, pero en esta ocasión quiero que lo podamos ver de esa forma, como algo que hacemos de forma inconsciente. Incluso también Juan Wesley, él decía en su tratado de la perfección cristiana, que él proponía que sí se puede llegar a la perfección cristiana, porque las acciones inconscientes no las podemos dominar todo el tiempo, no las podemos gobernar, porque pues hay cosas que hacemos sin darnos cuenta, y al final de cuentas, si lo hacemos sin darnos cuenta, no estamos pecando, porque lo hacemos por ignorancia, o lo hacemos pues realmente no con una intención pecaminosa. Pero bueno, para ir aterrizando todo esto del tema del pecado, este primer como episodio de la serie, que es a lo mejor más la introducción, precisamente allí en los primeros capítulos de Romanos, Pablo habla acerca de dos tipos o dos formas de pecado también, que son precisamente las mismas pero dichas de otra forma. La primera es el pecado del judío y la segunda es el pecado del pagano. El pecado del judío se refiere, o Pablo, como que entendiendo todo el contexto de lo que él está tratando de decirnos, es cuando hay una moralidad impuesta y obligada que produce el sentirnos como reprimidos o como esclavizados a tener que hacer las cosas. Y muchas veces esa moralidad impuesta por la cual pues perseguimos, ahora sí que a rajatabla, termina haciéndonos que nos sintamos superiores o termina haciendo que nos creamos mejores que los demás que no están teniendo una moralidad a la misma altura. Y entonces nos sentimos con la capacidad de poderlos juzgar. Si tuviéramos que ejemplificar esto, creo que Jesús lo hizo perfecto cuando en la parábola del hijo pródigo habla del hermano mayor. El hermano mayor se enoja con su padre porque le dice: yo te he obedecido en todo, siempre he estado contigo, he hecho siempre lo mejor para ti y a mí nunca me has hecho una fiesta. Es decir, está comparando sus buenas obras, su moralidad, su ética con la de su hermano. Se siente superior a él, lo está juzgando, lo está criticando, y muchas veces nosotros actuamos de esa forma y es normalmente el pecado en el cual nosotros nos sentimos que somos Dios o superior a Dios o como Dios.
al nivel de Dios, porque nos sentimos con la capacidad de poder juzgar a otros. Como nosotros sentimos que, ok, estoy haciendo buenas obras, yo soy el héroe, yo hice esto bien, yo me estoy esforzando, yo me he portado bien, he orado mucho, he ayunado mucho, no he cometido pecados escandalosos o cosas así, entonces significa que yo soy mucho mejor que la mayoría de los cristianos y empiezas a creerte ese diálogo interno que luego se vuelve una cárcel, que luego se vuelve una esclavitud, porque entonces ya no llevas el yugo ligero de Cristo, sino que ahora es un yugo pesado, el cual tú tienes que vivir para obedecer. Y la libertad es eso, es libertad. Cuando la ley, cuando la moralidad se vuelve una imposición, entonces ya no es libertad. Al contrario, Jesús vino a hacernos verdaderamente libres para disfrutar lo que Él creó para nosotros, para todos nosotros. Y entonces ya no se trata de lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, sino se trata de amar a Dios y nada más. Podemos ver cómo al hermano mayor de esta parábola en el hijo pródigo, o el padre amoroso, como también me gusta llamarla, vemos que las buenas obras no llevaron al hermano mayor a tener un corazón bueno, sino más bien un corazón duro. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tratamos de vivir un cristianismo de ley o bajo la ley. Entonces nuestro corazón se hace más duro porque empezamos a querer juzgar y criticar a otros y condenarlos porque no están viviéndolo al nivel que nosotros lo estamos viviendo, pero en realidad es un reflejo de que no nos sentimos libres, de que nos sentimos de que si fallamos entonces Dios nos va a dejar de amar, y eso no es libertad, eso no es vivir acorde a la gracia que Jesús nos predicó. Y por otro lado tenemos el pecado del pagano, que igual hablando de los primeros capítulos de Romanos, tiene que ver principalmente con idolatría. Tiene que ver principalmente en vernos, como les decía al principio, como criaturas. Ver a todos superiores a nosotros y por consecuencia terminamos cayendo todo el tiempo en idolatría. Porque entonces, como ya no tengo yo el control de las cosas, como yo soy únicamente una víctima, entonces busco a alguien que me supla esa necesidad. Y entonces eso se puede terminar volviendo el dinero, y entonces somos idólatras del dinero, puede volverse la fama y nos volvemos idólatras de los likes, de los comentarios, de los plays, de los aplausos, de lo que la gente dice de nosotros, pero eso es también un reflejo del pecado porque nos estamos viendo únicamente como criaturas, no como hijos de Dios, con personas con una identidad de hijos amados que tienen todo lo que necesitan ya en Dios y ese Dios que ya está dentro de nosotros. Y esos son los dos tipos de pecados que quiero yo plantearles el día de hoy. El primero es el pecado del judío. Yo creo que Pablo hizo referencia de esta forma por la manera en la cual principalmente los fariseos llevaban o entendían la práctica de su religión, de su espiritualidad, que era como un yugo pesado. Incluso Jesús le dijo que ponían un yugo que ni siquiera ellos podían llevar, ni sus antepasados pudieron llevar. Y era principalmente una forma en la cual los judíos o ya después en el tiempo después de Cristo, los judaizantes trataban de traerlo al cristianismo. Y el otro pues es el pecado de los paganos, no precisamente refiriéndose a no creyentes, sino haciendo referencia a que la mayoría de los no judíos pues tenían otros dioses que no eran precisamente el Dios de Jesús. Y bueno, por eso es que hace referencia como principalmente a la idolatría y cosas así. Al final de cuentas, tanto el pecado de los judíos como el pecado de los gentiles, de los paganos, los tenemos nosotros. Los dos a veces operan al mismo tiempo, a veces en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes épocas, pero al final de cuentas tenemos ambos dentro de nosotros. Y creo que lo importante es precisamente hacernos conscientes de ello, ver cuál es el que más nos está haciendo daño, ver qué es lo que estamos idolatrando o cómo es que estamos juzgando a otros para poder así hacernos libres de eso y poder esa imagen divina que ya tenemos dentro, poderla externalizar, esa imagen divina que ya está dentro de nosotros, poderla mostrar y entonces ahora sí llegar a la semejanza de Dios. Creo que de eso se trata realmente el cristianismo, y me gustaría cerrar con una frase de San Agustín que dice: ama y haz lo que quieras.
Básicamente para mí en eso se resume todo. Gracias y Dios con ustedes.